Buenos días. Good morning. Hey, ¿cómo están todos hoy? How is everyone this morning? ¿Ya? Okay, wow. No, calmen el entusiasmo. We can really feel that enthusiasm. Okay, bienvenidos a todos que están aquí, Welcome to everyone who's here a today. los que nos escuchan en línea. To those who are tuning in from online. Bienvenidos y esperemos que este momento sea un momento donde Dios pueda hablar a nuestras vidas. We came to worship the Lord, and we're just truly believing that this will be a time where God can speak to our hearts. Okay. Hoy espero hablarles a ustedes sobre moradas. This morning, we are going to talk about dwellings. ¿Ya? Y primero, antes de que comencemos a hablar lo que dice en la Biblia, quiero que por un momento imaginen algo conmigo. Okay, before we dive into the word, we're going to do a little exercise together. So I need you to all imagine with me. Y si quieren, pueden cerrar los ojos, si no, You can está close bien. your eyes if you want, if you're comfortable with that. Pero me gustaría que imaginen I want you to imagine que en este mundo, that in this world, antes de conocer a Cristo, before we knew Christ, era como si hubiéramos andado en un desierto. it was like we were wandering in a desert. En ese desierto And in this desert, había unas casuchas, there were these shacks, ¿sí? Unos lugares como tienditas donde tomar refugio. little places to find refuge. Y sin Jesús, And without Jesus, nosotros cada vez que teníamos un problema, anytime we had a problem, era en esos lugares in those places, donde tomábamos refugio. but when Jesus came to our lives, Una vez que conocimos a Dios, once we knew and met Jesus, es como si de repente, it's like all of a sudden, en ese desierto en el que vivíamos, in this desert, apareció un enorme templo. all of a sudden this huge temple appeared. Pero no uno de esos que se siente fríos y Not lejanos, one of those that are like cold and uninviting, pero uno de esos lugares que cuando entras en ellos, but one of those where like when you go in, te sientes en paz, you feel peace. cómodo. It's what God did. Porque gracias a Jesucristo Thanks to Jesus, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. we now have direct access to the presence of God. Antes de Jesucristo, Before Jesus, realmente no tenían el privilegio que nosotros tenemos. we didn't have the privilege that we currently have Para poder entrar a la presencia de Dios, to enter the presence of God. tenían que seguir unos ritos ceremoniales, There were some ceremonial rituals one had to follow ¿ya? En el tabernáculo, en el templo, in the temple, in the tabernacle, in the temple. The majority of us would be allowed in the outer courts of the temple. y después estaba el lugar santo, And then there was the holy place. donde solo los sacerdotes And podían entrar. only the priests were allowed in the holy place. Y encima de eso And then on top of that, estaba el lugar santísimo, there was the Holy of Holies. en el que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Only the high priest could go into the Holy of Holies. Y en este lugar santísimo And in the Holy of Holies, es donde estaba la presencia de Dios. that is where the presence of God dwelled. Pero para entrar a este lugar, So to get into that place, que por cierto el sumo sacerdote se lo podía entrar una vez al año, and the high priests were only allowed to go into that place one time a year. tenían que hacer un ritual de lavado.
And in order for the high priest to go in, they had to do a ritual of cleansing. Tenían que usar vestiduras sagradas. There was like holy clothing they had to wear. Tenían que ser ungidos con aceite. They had to be anointed with oil. Tenían que haber hecho el sacrificio por el pecado. There was a certain sacrifice for their sin they had to do. Y tenían que estar salpicados con la sangre del sacrificio. They had to be like sprinkled with the blood of the sacrifice. Y no tenían que tener cercanía a nada impuro. And they could not be close to anything impure. Porque si el sumo sacerdote no hacía esto, And if the high priest didn't do that, ¿saben? Para poder entrar al tie something around their ankle. para que pudiera cuando abrían el velo entrar a este lugar, So when they would pull back the curtain to go into the Holy of Holies, si caían muertos, if they fell dead, alguien los pudiera jalar. someone could pull them out. Entonces, tenían que seguir todos estos rituales. So there were so many specific rituals. Y si no estaban en santidad, And if they were not holy, caían muertos. Wow. 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 Ahora, gracias. So now, Todas las cosas que han sido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma para parte del mundo creado. so Christ has now become the high priest over all the good things that have come. He has entered that greater, more perfect tabernacle in heaven, which was not made by human hands and is not part of this created world. Vean, antes de que Jesucristo viniera, So before Jesus came, cada año every year, teníamos que hacer it needed to be made. no con sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra rendición eterna. Look at verse 12. But it was with his own blood, not the blood of goats and calves. He entered the most holy place once for all time and secured our redemption forever. Amén. Me encanta la parte que dice una sola vez y para siempre. I love how it says there that once for all time. No tenemos que hacerlo cada año. We don't have to keep doing it every single year. Jesús ya pagó el precio de nuestro pecado Jesus paid the price for our sin y aseguró nuestra redención eterna. and has given us redemption forever. Dice en Marcos 15:38, In Mark 15:38, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. and the curtain of the sanctuary of the temple was torn in two from top to bottom. Eso fue cuando Jesús murió en la cruz. So when Jesus died on the cross, this happened. Él pagó nuestro pecado So he paid our sin, y lo que nos separaba de la presencia de Dios and what separated us de la presencia de Dios, we have direct access to the presence of a God. este templo de descanso, de refugio, This temple, this place of refuge. y no hay nada que nos separe. And there's nothing that separates us from him. Su espíritu ahora mora en nosotros, más que nada. Una cosa más que él hizo es que su espíritu ahora mora en nosotros. Now his spirit lives in us. No solamente tenemos acceso a la presencia del Padre, So not only do we have access to the Father's presence, pero el Espíritu Santo but the Holy Spirit. mora en nosotros. He dwells inside of us. Cuando Jesús estaba dando la promesa, So when Jesus was giving the promise, les dijo eso a sus discípulos. he said to his disciples En Juan 14:15 in John 17, 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos if you love me, obey my commandments. y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. And I will ask the Father, and he will give you another advocate who will never leave you. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad.
He is the Holy Spirit who leads into all truth. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. The world cannot receive him because it isn't looking for him and doesn't recognize him. But you know him because he lives within you now and later will be in you. Cuando nosotros conocemos a Jesús, So when we meet Jesus empezamos a conocer su palabra and we begin to know his word, y desde el momento en que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, and that in that moment when we accept him as our Lord and Savior of our life, su Espíritu viene y toma morada en nosotros. his Spirit comes and dwells inside of us. Él dice que nos hizo un templo de su Espíritu Santo. And we are defined as the temple of the Holy Spirit. Y me encanta la palabra en griego que usa para decir que Él mora en nosotros. And so the Greek word to dwell or to remain, No lo voy a decir bien, pero dice enoikeo. and our thought of pronunciation is enoikio. Significa que esa palabra significa una residencia permanente. And that word means a permanent residence. Es decir, yo vine a mudarme aquí para quedarme aquí. It's if I come to dwell and stay here forever. Es mi casa. This is now my house. No, esa es la raíz de la palabra casa. That is the root of the word, casa, house. Lo cual, no sé ustedes, pero yo digo a veces, oh mi Dios, yo no, o sea, no soy buena persona todo el tiempo. I don't know about you, but I'm not always perfect. Y digo, wow, yo no me comparo en nada a lo perfecto que es Dios y aún así Dios decide vivir en mí. And I was like, wow, I don't compare it all to the perfection of God. And yet he still chooses to live in me. Porque saben, en la vida real, In real life, lo que hacemos nosotros muchas veces what often you and I do es que aunque tenemos el templo dentro de nosotros, is we have this temple inside of us. la presencia de Dios que está cerca, The presence of God is close. y aún así And even like that, seguimos corriendo las casuchas a escondernos. we continue to try to find these little shacks in the desert. ¿A poco no lo hacemos todos? Don't we all do that? Yeah. Tenemos miedo We y are afraid, corremos a las redes sociales, and so we might run to social a media, mi familia, to your family, al doctor. to the doctor. Y yo no digo que esas cosas sean malas. None of those are bad things. El problema es cuando corremos a esas cosas primero The problem is that when we run to those things first, en lugar de correr primero a Dios. instead of first running to God. El problema es cuando tomamos refugios en esos refugios temporales It's when we find our refuge in these little temporary shacks en lugar del templo que tiene todo lo que necesitamos. instead of this temple that has everything we need. Pero ¿saben por qué hacemos eso? But you know why we do that? No es porque realmente no somos estúpidos. It's not because we're stupid. O sea, no, Dios nos dio un cerebro que piensa muy bien. God gave us all brains. We can all use them well. Pero la verdad, The truth is, la realidad del que el cristiano vive the reality of what the Christian lives in es que tenemos algo que se llama carne is we have something called our flesh, que lucha con el pecado. and that fights. Porque en realidad, aunque tenemos el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, Because the Spirit of God that dwells inside of us la verdad es que nuestra naturaleza pecaminosa también vive en nosotros. also, what dwells inside of us is our sinful flesh. En Romanos 7, 18 al 21, In Romans 7:18, creo que muchos van a poder identificar con esto que escribe Pablo. I think we can all identify with what Paul writes here in Romans. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. And I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. I want to do what is right, but I can't. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. I want to do what is good, but I can't. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. But if I do what I don't want to do, I'm not really the one doing wrong. It is the sin living in me that does it. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. I have discovered this principle of life, that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. Ahora, déjenme decirles antes de que sigamos, So let me just say this before we continue on.
Pablo no está diciendo, oh, no, no soy yo, es el pecado que hizo eso. Paul is not saying, oh, it's not me, it's the sin that does it. No, para nada. No le está That echando is al not culpa what al he's pecado saying. diciendo yo soy santo, pero sabes que el pecado, He's not blaming the sin el and he is pecado me holy. movió la mano y yo lo hice. Oh, no, I didn't do it. It was the sin in me. No, lo que significa, lo que él quiere decir, But what he's trying to say es que esta lucha interna, is that internal battle. que aunque mi espíritu, mi alma quiere hacer lo bueno, My spirit, my soul wants to do the right thing. pero está en constante lucha con el pecado But que it quiere is actuar en mí. constantly at battle with the flesh inside of me. Y terminamos haciendo cosas que no queremos hacer. And sometimes we end up doing exactly what we didn't want to do. ¿Alguien le ha pasado esto? Has anyone here ever identified with that before? Ya. Y saben, me da mucha tristeza que a veces como cristianos no sabemos esto. And sometimes as Christians, we don't understand this. Y hay muchos cristianos que tienen la idea que ser cristiano significa ser perfecto. And sometimes there's this misconception that being a Christian means you're perfect. Que ya nunca te equivocas, You never mess up anymore. ya no haces nada malo. You never will do anything wrong. No, es como si de repente de la noche a la mañana, o sea, ya te comportas como una persona It's completamente like diferente. all of a sudden you receive Christ and immediately everything is going to be perfect. Y déjenme decirles que esa es la meta final, Let me tell you, that is the end goal. pero la realidad es que mientras que sigamos en la tierra, But while we're on this earth, antes de que Jesús venga de vuelta por before nosotros, Jesus comes back again, la batalla con la carne y el pecado va a estar siempre presente. we will always have a battle between the flesh and the spirit. Y aunque no queramos, And even though we don't want it, a veces sometimes la carne gana y corremos The a las flesh casuchas en lugar del templo. wins and puts us in the shack instead of the temple that we can be abiding in. Ahora eso no quiere decir, no quiero hacer pesimista y decir todo el mundo, oh mi Dios, ¿qué So vamos I'm a not hacer trying ahora? to be a pessimist here, like, oh no, it's going to always be that way. Pero es alguna realidad que tenemos que saber. But that is just a reality that we all need to be aware of. Pero la verdad también But also the truth is que Dios nos invita a morar en Él. that God has invited us to dwell in him. La verdad es que aunque corremos a otras cosas, And even when we can run to other things, su espíritu his spirit siempre sigue morando en nosotros. continues to dwell in us. No nos deja, He doesn't leave us. no nos deja. He never leaves Y us. saben, si corremos porque nos da miedo, And so if we are running out of fear, Dios siempre nos encuentra. God will find us. Siempre regresa por nosotros. And he comes back for us. Si estamos perdidos, And when we're lost, recuerdan la parábola de la oveja perdida. remember the lost sheep, the parable of the lost sheep? Dios deja lo demás y viene por nosotros. God leaves those 99 to find the one lost Si sheep. corremos porque nos falta conocimiento, And if we run because of lack of knowledge, because of lack of knowledge, Dios nos promete God promises que aquel que le falte sabiduría, that whoever lacks wisdom, pídala y Dios se la dará. ask it and he will give it to us. También Dios nos dice And God also says que cuando nosotros somos infieles, that when we're unfaithful, Él continúa siendo fiel he remains faithful porque Él no puede negar quién es. because he cannot deny who he is. Y déjame decirles algo más. And I want to say one more thing about this. Realmente quiero que nos quede en la cabeza que la lucha con el pecado es algo muy real en nuestra vida. I want us to all understand completely that this battle against sin in our flesh is real. Algunos de ustedes saben que yo soy terapeuta I don't know if you know, but I am a therapist. y me encanta hablar sobre el cerebro. So I love talking about the brain. Así que les voy a hablar sobre su So we're cerebro. going to talk about the brain a little bit. Y tenemos en nuestro cerebro, And in our brains, cada vez que aprendemos algo, when we learn something new, se forman algo que se llama vías neuronales. something is formed in our brain called neural pathways. Quiere decir que las neuronas, las células que están en nuestro So cerebro, the neurons in our brains, se juntan they come together y hacen caminos. and they make pathways. Y entre más hagamos algo, por ejemplo, And so the more we do como something, por ejemplo manejar. for example, driving. ¿Cuántos de ustedes han manejado How many in this room have driven y before? de repente llegan a un lugar And then all of a sudden you arrive at a place y ni se dieron cuenta de cómo llegaron? and you have no idea how you got there? ¿Ya? Es eso porque sus vías neuronales, That's because your neural pathways, esa parte de tu cerebro que sabe cómo manejar, that part of your brain that knows how to drive, sabe hacerlo tan bien. it knows how to do it so well Las vías neuronales son
tan fuertes that your neurons are so strong in that area que tú lo puedes hacer sin darte cuenta. that you can do it without even having to think about it. Ahora piensen cómo se aplica esto al pecado. So now, how does that apply to sin? Sabemos pecar tan bien. When we know how to sin in an area so well, Sabemos correr lejos de Jesús tan bien we are so used to running away from God que cuando la oportunidad se presenta that all of a sudden that opportunity presents y nuestro itself, cerebro brinca inmediatamente a ese camino. and then our brain goes to that well-known pathway. Es como una autopista donde puedes ir a 100 por hora. It's like a freeway. You can go 100 miles per hour down that freeway Porque nuestro cerebro está tan acostumbrado a hacerlo. because our brains are so used to it. ¿Right? Pero estamos llamados a hacer lo contrario. But we are called to do the opposite. Dios quiere morar en nosotros y que nosotros moremos en Él. God wants to dwell in us, and we also dwell in Him. ¿Y qué significa morar? So, what does dwelling mean? ¿Qué es el morar? What does it mean? El morar significa vivir en un lugar, To live in a place, conocer el lugar donde vivo. to know that place where you're living. Y saben, a veces mi suegra viene y me ayuda a acomodar cosas en la casa. Sometimes my mother-in-law will come and help me sort things out in the house. Y me dice, ¿sabes qué? Yo te ayudo a limpiar aquí, pero esto no sé porque no sé dónde va. And she goes, I'll help you clean this area, but not that because I don't know where those things go. ¿Sabes? Porque cuando no vivimos en un lugar, Because when you don't live in that place, no sabemos dónde van las you don't cosas. know where every single thing goes. Cuando nosotros no moramos en Cristo, And when we are not dwelling in Christ, no conocemos sus verdades, we don't know His truths. no conocemos sus planes We para don't know nosotros, the plans that He has for our lives. no conocemos, no experimentamos el refugio de su presencia. And we don't know and we haven't experienced the refuge of His presence. Pero Dios quiere que habitemos en Él. But God wants us to live in Him, Quiere que vivamos en Él. to be alive in Him, Que nuestro día a día sea dentro de su presencia. that our day-to-day life is in the presence of God. Y no sé ustedes, mi casa, mi excusa es que tengo niñas chiquitas, In my house, I have a great excuse that I have two very little children. pero mi casa a veces es un cochinero. So sometimes my house is a little messy. No sé las de ustedes. I don't know about any of you guys here. Pero saben, incluso con el desastre, But even with the disaster, Dios quiere que habitemos en Él. God wants us to dwell in Him. Dios quiere tus miedos, He wants all your fears. quiere tus fracasos, He wants your failures. quiere tus sueños, He wants your dreams. quiere tus dudas, He wants your doubts. quiere tus batallas, He wants your battles. quiere que todas esas cosas que tú vives, All of what we live. que sea dentro de su He presencia. wants it to be in His presence. Saben, y solo cuando habitamos en Él, And when we dwell in Him, podemos decir lo que David dijo en Salmo 103, de 2 al 5. No se lo digo, siento. we're able to say what's in Psalms 103:2. Dice, Él perdona todos mis pecados, That He forgives all of our Él sins. sana todas mis He enfermedades, heals all of our sicknesses. me redime de la muerte, redeems my life from the death, Yes, that. me corona con amor He crowns me with love y misericordia, and grace. satisface mi vida de cosas buenas He satisfies my life with good things. y me renueva como un águila. And He renews me like an eagle. Y eso es lo que Dios tiene para ti. That is the promise God has for us. Dios es un Dios que dice, yo te perdono. So when God says, I forgive you, Y no solo dice, ok, te perdono. He's not just like, all right, I forgive you. No, Él quiere que experimentemos su perdón. But He wants us to experience forgiveness. Él quiere sanarnos. He wants to heal us. Él quiere darnos cosas buenas. He wants to give us good things. Él quiere que experimentemos el gozo de la salvación. He wants us to experience the joy of our salvation. Pero si no vivimos, si no habitamos en su But presencia, if we aren't dwelling in His presence, no lo podemos sentir. we won't be able to feel that. Y ahora, digo sentir, And I say feel porque no significa que cuando nosotros corremos a otros lugares, because when we run to other places, Dios no deja de moverse. God doesn't stop moving. Dios siempre está obrando He's para nuestro always favor. working for our good Porque es un Dios fiel, ¿cierto? because He's a faithful God, right?
El problema es que aunque Dios se esté moviendo, The problem is that even though God continues to work, cuando no hacemos en Él nuestra habitación, when we are not dwelling in Him, no nos damos cuenta. we don't realize it. Y saben, Dios muchas veces nos salva de cosas. And God might be saving us Nos from cuida, things. nos He's protege. protecting us and caring for us. Hace cosas para nuestro favor He does things to bless us. y no nos damos cuenta. And we don't even realize it. ¿Y por qué no nos damos cuenta? And why don't we realize it? Porque no estamos cerca de Él. Because we aren't close to Him. Pero Dios nos invita a morar en Él But y God a permanecer en Él. invites us to remain in Him, to abide in Him. ¿Por qué? Porque sin Él no podemos hacer nada. Because without Him, we can't do anything. En Juan 15, del 4 al 5, In John 15, 4 to 5, Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus says to His disciples, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Yes, I am the vine, and you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Vean, Jesús no solamente nos salvó, So Jesus didn't just save us. nos dio acceso al Padre, He gave us access to the Father. pero también aparte de eso, But in addition to that, quiere que nosotros produzcamos fruto. He wants us to be producing fruit. Quiere que nuestras vidas He wants our lives sean evidencia de la transformación que viene al conocerlo. to be the evidence of the transformation that's happened in us because we know the Lord. Porque la verdadera transformación Because the true transformation no viene sin fruto. does not come without fruit. ¿Cierto? True? Amén aquí. Dios quiere que permanezcamos en Él. So God wants us to remain in Him. Y dice, y yo permaneceré en permaneceré en And He ustedes. says He will then remain in us. Y ahora cuando Él no dice permanecer, And when it talks about remaining, para nosotros significa literalmente quedarte en un lugar. it means staying in one place for En us. este, lugar, en este ejemplo, quedarnos en el templo de su presencia. In this case, it's staying in the temple of His presence. Y ahora, suena muy sencillo decir que lo único que nos pide es que nos permanezcamos en el templo. So He's asking us to remain in the temple. Y dice, y yo me hago cargo de lo demás. And He says, and I'll take care of the rest. Porque si vamos a, no sé si recuerdan que estuvimos hablando sobre los frutos del Espíritu hace unas cuantas semanas. We went through a whole series on the fruit of the Spirit, if everyone remembers. Y espero que para ahora todos recuerden estas palabras que dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce And so I hope we all remember when it says, but the Holy Spirit produces the kind of fruit in our lives. ¿Sabes? Tú no estás en cargo de producir paciencia So en ti that's mismo. saying the Holy Spirit produces this fruit. We don't have to produce it. Tú no tienes que producir sanidad en tu alma, You don't have to produce holiness in your soul. ¿no? Tú no tienes que producir la restauración de tu corazón. You don't have to restore your soul. Déjenme decirles, ni siquiera tú eres el que está en cargo de fortalecer tu fe. You aren't even the one who strengthens your own faith. Ahora no quiero decir que tu espera, tu permanencia es pasiva, So that doesn't mean that us remaining or abiding is just a passive act. no es pasiva para nada, es una espera activa. It is an active waiting. ¿Saben? A veces cuando están en el semáforo, Sometimes when you're at a stoplight, no sé ustedes, pero yo he visto conductores que están en el teléfono I don't know about you, but I've seen people around me down on their phone, y luego cambia la luz and then the light will change colors, y está todo el mundo pitándoles por atrás, and ¿no? everyone behind is like, honking their horn Porque ellos estaban en una espera pasiva. because they were in a passive waiting. Nosotros no. That's not us. Nosotros estamos llamados a estar en una espera activa, We are actively waiting. donde estamos esperando, viendo con los ojos We are centrados. waiting with our eyes wide open. Porque aunque el pecado sigue siendo una realidad muy presente en nuestra vida, Because although sin will always be a reality in our life on earth, la verdad es que Jesucristo ya pagó el precio. the reality is that Jesus already paid that price. Él dijo, está terminado. He said, it is finished.
Está terminado. It is finished. Él nos compró con su sangre He paid the price with his blood para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre so that you and I can have direct access to the y Father para que pudiéramos tener victoria sobre el pecado. and so that we can have victory over sin. Tenemos victoria sobre el pecado. We have access to victory over sin. La batalla con el pecado es verdadera, The battle between the flesh and the spirit is real. pero más verdadera que eso es la victoria de Jesús en nuestras vidas. But the greater truth is that we have victory in Jesus over sin. Que Jesús nos dice, cada Jesus says every time vez que tú pecas, Every cada time vez you que tú mess te up, alejas, every time you separate from el me, Espíritu que vive dentro de the nosotros, spirit that lives inside of su us, palabra dice que nos redarguye de todo pecado. his word says that he ¿Redarguye? Convicts us of all sin. convicts us. Quiere decir que ya no estoy ciego. That means I'm no longer blind. Que cuando peco, I mess up, I sin, porque soy humano, because we're humans and we all do it. el Espíritu Santo viene a susurrarme al oído. Then the Holy Spirit comes to whisper in our ear, Y conforme yo entrego ese pecado a Dios, and I am able to surrender that sin to Jesus. Dios comienza a transformarme más And y más a Jesus su imagen y begins semejanza. to transform me more and more into his image. Les vuelvo a hablar del cerebro. All right, so let's go back to the brain. Como les dije, tenemos algo que se llama vías neuronales. So we have our neural pathways we already talked about. Y nuestro cerebro tiene algo que le llamamos plasticidad cerebral. So we also have something called cerebral plasticity or brain plasticity. Y lo que significa es que nuestros cerebros pueden aprender. So what that basically means is our brains are able to learn. Hace mucho tiempo, como unos 30 años atrás, pensaban que una vez que el cerebro se configuraba de cierta manera, ya no había manera de cambiarlo. There used to be this old theology or this old thought that your brains were set in ways and they couldn't be changed. No se decía, no le puedes enseñar nuevos trucos a un perro viejo. You know, you can't train an old dog new tricks. Ahora sabemos que eso es completamente falso. But that has been proven to be completely false. La verdad es que Dios nos dio el regalo So God has actually given us a gift de poder moldear nuestro cerebro. to be able to mold our brains. ¿Ya? Porque entre más hago algo nuevo yo, So when you do something new, mi cerebro aprende más y más a hacerlo. your brain learns more and more how to do it. Yo sé que algunos de ustedes aquí tenemos muchos bailarines You know, there's some dancers in the house, y pues nadie nació bailando, ¿no? Entonces yo me imagino and nobody was born dancing. que la primera vez que ustedes bailaron, So I am sure that every dancer, the first time they start dancing, pues eran bien torpes. they might be clumsy. Probablemente estaban pisándole los pies a They su might be compañero, stepping on the feet of someone else. no siguiendo el ritmo de la They are canción. certainly not always dancing with the music. Y si fuera un ejemplo mío, pues no sabiendo lo que hago, And if it's my example, I have no idea what I'm doing. ¿no? Pero entre más practicamos, But the more you practice, te vuelves mejor. you get better. No, de repente ya dejaste de pisar a tu compañero. And maybe you stop stepping on everyone's feet. Ay, en unos cuantos meses ya puedes seguir el ritmo de la música. Maybe in a few months you can actually dance to the beat of the music. Y quizás años, And maybe years, ahora ya puedes bailar y ser completamente seguro en lo que haces. maybe you can dance and be completely confident in what you're doing. ¿Cierto? La Right? gente tiene una experiencia. Y eso lo experimentamos en cualquier cosa, ¿no? Andar en bicicleta, And aprender that un is the talento reality nuevo. of anything new that we start, riding a bike. Gracias a esto que se llama plasticidad cerebral. And that is thanks to our brain plasticity. Y les digo eso porque esta es la esperanza que tenemos. And that is the hope we all have. Que entre más nos damos cuenta de que estoy corriendo a un lugar que no debo correr The more we begin to realize, wow, I am running to the wrong things. y empiezo a correr a Jesucristo, And we stop and we start running to Jesus in those empezamos a moments. crear nuevos canales, nuevos caminos en nuestro cerebro. We begin creating new neural pathways in our brain. Y por medio de esta acción, And by doing those actions, cuando comenzamos a habitar en la palabra de Jesús, when we began to live in the presence and in the Word of God, y habitar significa, como os digo, vivir en ella, living, dwelling in it, poco a poco little by little, nuestras vidas están transformadas. our lives are transformed. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras And vidas. that's what God wants to do in our lives. Él quiere transformar tu vida para que a lo mejor te volviste cristiano ayer,
He wants to transform your life. Y algunos que Dios a lo mejor son cristianos nuevos, And for those who are new believers, a lo mejor todo el mundo dice, ay, pero tú no has cambiado para nada. Some people might tell you, you haven't changed at all. No, pero en unos años, but in some years, mi esperanza my hope es que podamos decir, wow, esto es lo que Jesús ha hecho en mi vida. is that you can say, wow, this is what God has done in my life. Y que lo único que tú has hecho, And the only thing that you've done has hecho en Él tu morada. is that you have dwelled in his presence. Y no, eso es un regalo maravilloso. Isn't that pretty incredible? Que Dios lo único que demanda de nosotros The only thing he asks of us es rendición. is surrender. Es decir, ok, cada vez que vienes que vas a otro lado, regrese para acá. Okay, every time I go to the wrong place in those moments, I'm coming back to you. La meta de nuestra vida The goal of our life es conocer a Jesús, is to know Jesus, es conocer a nuestro Creador, is to know our es Creator, habitar en su presencia. is to dwell in his presence. Y saben, yo creo que también a veces es un obstáculo. And sometimes what an obstacle we have Es que no sabemos quién es Dios. is we don't know who God is. Y ahora van a decir, Melanie, estoy en la iglesia, creo que sí sé quién es Dios. And you might be like, excuse me, I'm in church. I don't know who God is. Puede que a veces sabemos de Dios, Sometimes we've heard of God, pero no conocemos a but we Dios. don't truly know him. Saben, eso a mí me pasó, yo creo que yo crecí en la iglesia. I grew up in the church. ¿No? Y mis papás, mi mamá comenzó a llevarme a la iglesia así que tenía como 5 o 6 años. And I started going to church when I was about 5 or 6. Y yo conocía mucho de Dios. And I knew a lot about God. Pero déjenme decirles que yo no siempre conocía a Dios. But I didn't always know God. Porque a veces la realidad es que en nuestras vidas Because the reality is, a lot of times our lives, entramos en la presencia de Dios we enter into the presence of God como si fuera una ambulancia. as if it were an ambulance. Ay, Dios mío, estoy enfermo, mi papá, mi mamá, bla, bla, bla. Oh, I'm sick, or my parents, or someone needs you. Dios, sálvame, Dios. Lord, heal me, help me, save me. Y como Dios es un fiel y bueno, And since God is so good and faithful, Él viene he comes y podemos conocer su presencia un and poco. we can know his presence in those moments. No, a veces usamos su presencia también como un hotel. Or sometimes we use his presence like a hotel. Sabes, estoy cansado de mi vida, de la rutina cotidiana. Oh, I'm just tired of the routine in my life. Voy a ir a la iglesia y que oren por mí. I'm going to go to church so they can pray for Y tuve me un poco de refugio. and I can find some refuge. Pero Dios no quiere ser nuestra ambulancia. But God doesn't want to be our ambulance. No quiere ser nuestro hotel. He doesn't want to be our hotel. No quiere ser un lugar en el que vamos de vez en cuando. He doesn't want to be that place we visit every once in a while. Quiere ser un lugar en el que habitemos. He wants to be where we abide. Y déjame decirte And let me tell you por qué ese es un lugar en el que tú quieres habitar. why this is a place where you want to be dwelling. Porque solamente Dios Because only God es el que puede satisfacer nuestra alma. is the one that can satisfy our souls. Jesús dice que Él es el agua viva. It says he is the living water, Y el que toma agua de mí and who drinks my water no tendrá sed jamás. will never be thirsty again. No sé cuántos de ustedes, yo creo que muchos de ustedes tienen el testimonio I'm sure many of you have testimony de que antes de venir a Jesucristo that before you gave your life to Jesus, tenían como una ansiedad en el alma. maybe you had some like anxiety in your soul, Esa cosa que como que buscas algo pero nada lo llena. where it's like you're searching to fill a void, but nothing fills it. Y muchos de nosotros lo llenamos con entretenimiento, So we might fill it with entertainment, con cosas que compramos, with things we buy, con drogas, con with alcohol, drugs, alcohol, con pasiones temporales. with temporary satisfaction. Pero solamente Jesús But only Jesus puede satisfacer nuestra alma. can satisfy our soul. Y esa es una de las razones por las cuales el habitar en su presencia And that is one of the reasons why dwelling in his presence es un es uno de los mejores regalos que nos pudo is haber one dado. of the greatest gifts he could have given us. Y no solamente eso, sino que tenemos la promesa And we have the promise que un día that one day Jesucristo va a regresar por nosotros Jesus will return for his y bride. que esta lucha que yo tengo con el pecado And de la that carne, battle we all have with the flesh and the spirit, la carne que hace lo que yo no quiero the hacer, flesh that wants me to do what I don't want to do, se va a ir. it's gone.
viene de regreso, But what comes somos llamados, no, while he comes, estamos llamados a permanecer en su presencia. So until he comes, we are to remain in his presence. Y permanecer en su presencia significa buscar conocerlo más y And más. so that is understanding to learn and know him more and more. Y saben, sí, es algo curioso y estaba pensando en esto porque parece una paradoja. It's interesting because I was thinking of Este templo que él nos dio. the more we dwell in his temple. Imaginen que es como un castillo So just imagine it's this huge castle. que entre más lo exploras, And the more we explore the castle, más grande se convierte. the bigger it gets. Pero no se convierte más grande y de repente se sientes como que ay, está demasiado grande y frío. But it doesn't get like so big that you're like, oh, it's cold. I don't know where I'm going. Pero entre más grande se convierte, But the bigger it gets, más en casa me siento. the more at home you feel. The closer we get to him. Y eso le digo la paradoja, porque entre más grande él se convierte, And so that's why I say it's a paradox, because the bigger it gets, en lugar de sentirme que estoy más lejos de él porque él es tan grande, instead of feeling further from him because it's so huge, me siento más cerca de I él. feel closer to the Lord. Y eso es lo que nuestra alma tanto necesita. And that is what our soul needs. Es no solo lo que necesita, pero lo que anhela. And not only what we need, but what we desire. Y yo no sé en qué lugares fuera de la presencia de Dios tú estás escondido. Es que Dios nos dice Is that God says que quiere que regresemos a is habitar that en Él. he wants us to come back to dwell in him. Él quiere ser nuestro refugio. He wants to be our refuge. Quiere ser nuestra esperanza, He wants to be our hope. nuestro sanador, He wants to be our healer, nuestro protector. our protector. Y digo, esas cosas Él ya las es, And he already is those things. pero nosotros no lo podemos sentir But often we can't feel it a menos que estemos en su presencia. unless we're in. Saben, a veces también la vergüenza nos detiene de estar en la presencia de Dios. Sometimes our shame prohibits us from entering in the presence of God. Quizás hay cosas que nos da miedo o vergüenza entregarle a Dios. Sometimes there's things that we're embarrassed to surrender to God. Pero sabes que Dios lo quiere todo. But God wants everything. No. Él nos dio su espíritu no siendo vasijas imperfectas. He gave us his spirit knowing we were imperfect children. Y espero que hoy And so I hope today que Dios nos pueda revelar a cada uno de nosotros that God can reveal to each one of us en qué otros lugares nos hemos estado escondido y tomando refugio. in what other places we have been seeking refuge. Y quiero que lo podamos nombrarlos And I would love for us to be able to individually name those places para que entonces so that la próxima vez que yo esté tentado a correr esos the lugares, next time I can stop myself and turn around and run to God. oremos. Let's pray. Dios, te damos muchas gracias por tu salvación. God, we just give you all of the praise and thank you today. Gracias, Dios, que tú rasgaste el velo. Lord God, we thank you that you tore the veil in two Dios, que en tu presencia, and that your presence, que tu presencia viene a morar en nosotros. that your presence is able to dwell in us. Dios, te damos muchas gracias por este regalo. Lord God, we give you so much thanks for that gift. Dios, perdónanos por las veces que hemos corrido a otros lugares. Lord God, we ask for your forgiveness for the times that we run to other places. Dios, te pedimos que podamos experimentar Lord, we ask today that we can experience en plenitud tu amor y el gozo de estar en tu presencia. your love in its fullness in your presence. Dios, te pedimos que podamos entrar confiados, God, we ask that we can enter confidently,
que podamos entrar con todo lo que cargamos, that we can enter with everything we're carrying, sabiendo que tú tienes control y cuidas de cada aspecto de nuestra vida. knowing that you take care of every detail of our life. Y Dios, en este día, And God, in this day, Señor, comprometemos nuestra vida hacia ti una vez más. Lord God, we give you our lives once again. Y Señor, te pedimos And we ask que si no te hubiéramos hecho el rey de nuestra vida, that if we have not made you the king of our lives, que este día vengas that today you will come y mores en nosotros. and dwell inside of us. Dios, te pedimos que podamos sentir tu presencia Father, I ask that we could feel your presence en nuestra mente, alma y cuerpo. in our mind, body, and spirit. Gracias por la victoria sobre el pecado. Father, we thank you for the victory over sin. Gracias que en ti somos más que vencedores. God, we thank you that we are more than conquerors in you. Y Señor, te pedimos que llenes nuestra alma And Father, we ask that you fill our spirit con la esperanza de tu reino, with the hope of your kingdom, de ese reino que va a venir that kingdom that is coming, y que quitará toda lágrima that will wipe away every tear, y que quitará la cadena del pecado. and that will break off the chains of sin. Que esa esperanza, Señor, sea nuestro anhelo. Lord God, that is our hope in you. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Confiamos en ti. We trust in you. Amén. Amen.